Uepa, por aquí Richie. Hace de 2 o 3 que me van a comentar por eso. ¿No te ha pasado que hay momentos que, sin importar cuánto tú hayas trabajado, cuánto tú hayas hecho, cuánto tú consideres que hayas crecido, siempre vas a sentir que o no vales lo que piensas, o sientes que no estás recibiendo el reconocimiento, sientes que no se está tomando en serio tu trabajo, o que simplemente la gente lo toma como que eso tú me lo vas a hacer por tanto, eso lo puede hacer un primo mío y me lo hace gratis, o me lo hace un amigo y me deja mejor precio, y sientes que no vale nada. Hoy yo quiero hablar de eso, de qué hacer cuando sientes que no estás siendo valorado y cómo responder de una forma que no sea negativa y que no te pierdas en el proceso. Primero, una historia, y es la historia que me trae a pensar en este tema y es algo que me sucedió recientemente. Es la historia de un posible cliente con el que tuve la oportunidad de reunirme, y durante esa conversación se tocaron ciertos temas que a fin de cuentas fueron interesantes y fue una muy buena conversación. Era un cliente para video. Querían realizar un tipo de video documental en el que se iba a estar grabando a ciertos individuos para tener una base de datos en cuanto a la información que contienen esos individuos, ¿verdad? Porque son personas bastante importantes para la institución y que tienen una fuente de información que sería valiosa para personas que entraran a esa asociación en un futuro. Lo cual es completamente válido, es una excelente idea y es un proyecto que valdría la pena 100% el trabajarlo. ¿Qué sucede? La conversación fue, como les mencioné, muy buena. Fue todo muy cordial, muy amable. La persona es excelente, pero lo que sucede es que cuando comenzamos a hablar del proyecto como tal, me di cuenta de que habían ciertos puntos en los que no estábamos conectando del todo. Y es que se estaba solicitando un trabajo de video, inicialmente de unos 30 minutos, lo cual ya cae dentro del rango de un cortometraje, y se estaba exigiendo, ¿verdad?, de esa manera, a pesar de que luego vino la sorpresa. ¿Y cuál fue esa sorpresa? La sorpresa es que el budget del cliente terminó siendo $1,200 anuales. Y oye, no me malinterprete, puedo entenderlo perfectamente, no todo el mundo tiene el mismo budget para trabajar, o no todo el mundo le da la misma importancia a ese tipo de proyectos cuando va a realizar lo que es este tipo de trabajo. Pero, ¿qué sucede? Ahí tú puedes reaccionar de dos formas distintas. O puedes tomarlo personal y salir corriendo, o puedes tomarlo como una oportunidad para tú explicar y darte a valer. Admito que al principio me sentía un tanto incómodo, porque estoy intentando llevar esta conversación de forma amena, recibo el impacto de ese budget, ¿verdad? Y entonces comienzo a pensar, ¿cómo es que vamos a pensar en un proyecto de 30 minutos para entonces trabajarlo con ese dinero? O sea, no es algo que haga sentido realmente. Si estamos siendo honestos, no es algo que haga sentido del todo. Lo primero que pasó por mi mente fueron muchas dudas, muchas preguntas, y el pensar y autoanalizar si estoy exagerando con lo que estoy pensando o estoy siendo razonable dentro de mi pensamiento cuando considero que esto es extremadamente poco como para el trabajo que se está solicitando. ¿Será todo esto cuestión de dudas o es que estoy llegando a ese punto en el que me estoy dando cuenta del valor que tiene el trabajo? Pues mira, en ese caso la conversación terminó, todo fue muy cordial. Quedamos en que íbamos a hablar nuevamente para ver qué se podía hacer, ¿verdad? Si se podía hacer algún ajuste o cuadrar alguna otra forma. Buscar opciones. Y eso trae un tema que es muy importante discutir, aunque uno no lo crea, ¿verdad? Y es lo que cuesta crear, aunque uno no lo vea. Y es que nosotros los creativos, los que estamos en este mundo de trabajar foto, trabajar video, podemos entender de los costos que hay detrás de este trabajo porque lo vivimos. Pero hay muchas personas que no viven esto. Muchas personas que ven un video y piensan, ok, pues esa persona trajo su cámara, se puso allí, grabó, se fue y lo que grabó de la cámara lo sacó y listo, no pasó nada más. Y ese no es el caso.
Muchos piensan que el proceso es fácil, pero realmente no conocen que hay un proceso de preproducción, que hay un proceso de producción, que hay una postproducción, que para tú realizar todo eso necesitas un gear específico, que eso no son cosas que se hacen en minutos. Esas son cosas que tú tienes que tomarte tu tiempo, discutirlas, hablarlas, evaluarlas, ver un ángulo. Si ese ángulo no funciona, tienes que entonces de vuelta al trabajo, a seguir inventando para recrear, para entonces luego producir. Y es algo sumamente complicado que toma tiempo y que, aún más importante, cuesta. Y está bien, está perfecto. Yo entiendo perfectamente que no todo eso se va a traducir siempre en dinero. Lo que es la experiencia, el conocimiento, entiendo perfectamente que no se va a traducir siempre en recibir alguna compensación monetaria, porque a veces uno tiene que trabajar también con el budget que tiene la persona, y eso es completamente justo, no hay ningún problema, estamos todos de acuerdo en eso. Pero aunque eso no se traduzca en dinero, sí tiene que traducirse en respeto, y cuando no hay respeto, uno lo siente. Eso me recuerda a mi primer photoshoot. Mi primer photoshoot, yo estaba sumamente nervioso, pero quería hacerlo porque quería comenzar a rellenar lo que es mi portfolio. Quería comenzar a tener esas visualizaciones para que la gente viera mi trabajo y dijera, este chamaco le mete, este chamaco le podemos dar el trabajo. ¿Qué sucede? Estábamos coordinando para un lugar. No se estaba dando. De momento me llaman. Mira, que voy a estar en tal sitio, si puedes llegarle ahora, llega allí, vamos a tomar las fotos. Y yo dije, nítido, esta es mi oportunidad, vamos a arrancar. Guío hasta el sitio, llego allí, tomo las fotos. Considero que para hacer mi primer photoshoot, las fotos fueron bastante épicas. La verdad, considero fueron bastante épicas. Entonces, llego a mi casa, edito las fotos, las trabajo con mucho amor, mucho cariño, porque quería que quedaran súper. Estaba contento con el trabajo, se las presento al cliente, está todo bien, las entrego y luego de que las entrego voy a cobrar. ¿Qué sucede? En este momento mi trabajo estaba básicamente regalado. O sea, eran unos $125 por las fotos que tomé. Entonces, yo considero que están bastante, ¿verdad?, económicas, y cuando envío las fotos, me van a enviar el pago en ese momento. La persona, en vez de enviarme la cantidad completa, me envía $80. Y yo cuestiono, ¿qué sucede? ¿Pasó algo? ¿No está contenta con el trabajo? ¿Qué pasó? Pues esa persona simplemente me dice, no, Te envié esa cantidad y considero que esa cantidad está bien porque me tomé unas fotos en un estudio anteriormente, me costaron algo similar y considero que ese precio es más que suficiente. Y uno se queda como que, ¿es en serio? O sea, ¿qué? En ese momento, pues, no supe cómo responder, no supe qué hacer, no tenía la experiencia para manejar esa situación y saber cómo navegarla, pero es algo que siempre se ha quedado conmigo. Y se quedó conmigo porque pensé que yo era el problema. Después la persona vino a pedirme colaborar conmigo y esos son otros 20 pesos. Pero se quedó conmigo la duda. Entonces uno se pregunta, ¿qué hago con esta sensación? ¿Qué hago con esta situación? Entonces, con los años yo he aprendido que hay dos formas para tú trabajar con esto. Puedes, o primero, tomarlo como que no vale y decir, pues, no vale, la persona hizo eso, pues, continuó mi camino y que pase lo que tenga que pasar. O dos, lo tomas como una oportunidad para darte a valer, darte a respetar y explicar el por qué tu trabajo vale lo que vale, aunque no tienes que justificarlo, porque tú eres quien aplica el valor a tu trabajo. Como quieras, una oportunidad para quizás educar a esa persona y que entienda el valor de las cosas, porque a veces las cosas no las hacen de mala intención. A veces, ¿verdad?, el que una persona te diga, este es mi budget y me gustaría hacer este proyecto, lo está haciendo de una forma genuina, de una forma sincera, y quizás te lo dice de esa manera porque no conoce realmente el valor que hay detrás del trabajo o el costo que hay detrás del trabajo, pero lo está haciendo genuinamente porque le interesa trabajar contigo, y eso está muy bien. Así que no debes reaccionar de forma negativa. Entonces, si tomas esta oportunidad como una forma de poder valorar ese trabajo que tú haces,
es importante que estés consciente que aunque esta no es la opción más fácil, porque puede que termines no haciendo ese trabajo, sí es la mejor opción porque es esa opción que te va a liberar y te va a dar a entender a ti, a hacer sentir que verdaderamente tu trabajo tiene un valor y que no puedes venderte por menos. ¿Por qué? Porque le estás hablando claro a la persona. Y el hecho de que tú le hables claro a la persona no es algo negativo. Al contrario, le estás dejando saber que este es el trabajo que tú haces y que cuesta eso porque tienes que hacerlo bien. Y para hacerlo bien, eso es lo que necesitas. Porque es capaz que tú decides reducir el valor de tu trabajo simplemente para tener ese proyecto. Cuando trabajas ese proyecto, el cliente resultó no ser algo como tú esperabas, resulta que tiende a exigir más, por ende tienes que invertir más horas en el proyecto, más trabajo, vas a perder el tiempo de otras cosas que estás haciendo y quizás con todo y eso el cliente no termina satisfecho, tira algún comentario negativo, se riega la voz y volaste en canto. ¿Por qué? Porque perdiste más de lo que realmente obtuviste de ese trabajo. Así que hay muchas cosas que hay que poner en una balanza para uno saber qué va a terminar haciendo. Entonces, al cliente con el que tuve la conversación recientemente, eso fue lo que sucedió. Tuvimos la conversación, yo expliqué algunos gastos que conlleva el proyecto, le ofrecí ejemplos de otros trabajos que se han realizado en cuestión de duración del proyecto, de la edición, de todo lo demás, para que la persona fuera entendiendo cómo funciona todo esto. Y está bien, al final, pues no se ha concretado nada, pero tampoco se rompió nada. Y eso es muy importante. Y es importante porque a fin de cuentas uno tiene una lección. Y la lección es que tú puedes decir que no, pero tienes que decir que no de una forma clara y honesta, con mucho respeto y siendo tú. Porque la realidad es que si venimos a ver, tú no estás rechazando a nadie. Tú simplemente estás dando el valor que merece tu trabajo. Y eso la persona que está hablando contigo en ese momento lo puede respetar también. Porque puede decir, oye, este muchacho está en serio, este muchacho sabe lo que está hablando, sabe lo que te está diciendo. Y es algo que tenemos que tomar en cuenta también, porque muchas veces lo barato sale caro. Recuerda que lo que vas a perder cuando sucede este tipo de cosas no necesariamente es dinero, sino que es confianza, seguridad en tu trabajo, motivación, que son cosas que a la larga son mucho más importantes porque son esas cosas que van a hacer que tú continúes trabajando y que continúes buscando ser cada vez mejor. Lo cual es sumamente importante en este negocio. No te puedes permitir desconectarte de lo que amas simplemente por una desconexión con un cliente. Y entonces, si esto te sucede a ti, ¿qué tú puedes hacer? Pues primero, no lo tomes personal. Muchas veces no es maldad, es ignorancia. Y es como mencionaba anteriormente, muchas veces el cliente no lo hace desde un punto de vista que está buscando hacer daño o está buscando aprovecharse de ti, sino que simplemente no conoce sobre el mercado y está buscando aprender y solicitando un trabajo que quizás tú puedes ayudarle, quizás no, pero de igual forma tener una conversación cordial puede llevar a que los dos crezcan desde un lugar sano. Número 2, responde con claridad, explica tu valor con calma y sin disculpa. No estás haciendo nada malo al explicarle al cliente, pero tienes que hacerlo de una forma con calma, con postura, serio y claro. No tengas miedo de decir que no. Es una forma de abrirle paso a lo que sí merece tu energía. Y eso es crucial. Si vas a entrar a un proyecto que desde el principio no estás conforme, ya sea porque te están pagando menos o no estás haciendo algo que te gusta, no lo vas a hacer feliz y vas a ser miserable durante todo el proceso. Eso es algo que nadie quiere. Rodéate de personas que sí valoran lo que haces, aunque sean pocas. Esto con el tiempo irás conociendo esos clientes que van a continuar trabajando contigo, las personas que van a seguir colaborando contigo y vas a ir creando esa comunidad que tanto quieres. Así que paciencia. Y por último y no menos importante, no dejes que esas experiencias definan tu autoestima creativa. No dejes que eso te afecte, por más imposible que eso parezca. No dejes que te afecte, sé claro, honesto contigo mismo y continúa tu camino, que ya vendrán mejores cosas. Entonces, si alguna vez te ha pasado esto, tienes que recordar también que no estás solo, que esto es algo que nos pasa a todos y seguirá pasando, porque siempre va a haber clientes nuevos, clientes viejos que quizás
todavía no entran o todavía no entienden, ¿verdad?, el valor de nuestro trabajo y van a seguir llegando. Así que mucha paciencia, no estás solo, continúa en tu proceso y confía en el mismo, que ya tú verás que todo se va a dar bien, vas a crecer de todas estas situaciones que te ocurran y cada día vas a ser mejor. Tu trabajo tiene valor, tu energía tiene valor, y el hecho de que tú le digas esto al cliente no es algo negativo, al contrario, es algo que te va a ayudar, te va a revitalizar y vas a continuar, no hay ningún problema con eso. Y recuerda que no puedes dejar que esto te desanime, porque si tú no valoras tu trabajo, el cliente tampoco lo va a valorar. Así que es necesario tener este tipo de conversaciones difíciles para poder seguir dando ese paso hacia el frente. Con esto voy a terminar el video. Así que, como siempre, si les gusta el contenido, dale like, comment, share, subscribe y nos vemos en la próxima.